Bueno, muchas gracias a todos por participar en este panel. En el día de ayer nosotros desde el lado de Bantotal les estuvimos contando un poco lo que tenemos del lado de datos y hoy cuento con un panel de expertos espectacular en el cual nos van a estar contando un poquito ellos qué es lo que tienen con nosotros en el Bantotal Store. Antes de empezar con el tema de las preguntas, me parece súper oportuno poder presentarlos un poquito más a ellos, contar qué es lo que hacen y en las empresas en las que trabajan. Me voy a guiar un poquito. Gracias a Antonio que me prestó la tablet. Estoy topísima con esto. Bueno, gracias Mauricio que los presentó, pero por un lado tenemos a Ana Espinosa. Ella es ingeniera en preventa y consulta de soluciones tecnológicas en Áctico para España y Latinoamérica. Cuenta con más de 5 años de experiencia en soluciones de tecnología y proyectos de innovación, digitalización de diferentes industrias. La empresa Áctico es una empresa que tiene un software que combina reglas de negocio y aprendizaje automático con tecnologías de automatización para la toma de decisiones diarias más rápidas e inteligentes. Por otro lado tenemos a Carlos Pelloni, que es licenciado en Sistemas, con estudios de Big Data y Analytics, también disrupción digital en la banca tradicional, y actualmente cursa un posgrado en Administración de Entidades Financieras. Con amplia experiencia en consultoría y desarrollo de negocios, su especialización es la consultoría en TI, Data y Analytics. Desde hace más de 3 años trabaja en COA como gerente de consultoría y analítica de datos. COA es una consultora de tecnología con más de 35 años en presencia en el mercado financieros. Ellos trabajan en toda la parte de transformación digital, desarrollo de soluciones digitales, integración de datos, aplicaciones y procesos para el mercado financiero, procesos de pago, servicio y gobierno, integran proyectos e implementan productos propios y de terceros. El principal activo que tienen con Bantotal Store es Smart Bank, un ecosistema compuesto por Data Warehouse, más de 50 dashboards con indicadores para el mercado financiero que se encuentran instalados en varios clientes, siendo su caso de éxito Barco Formosa. Y por último, pero no menos importante, Daniel Muñoz, socio y director de Bantraining, que tiene una larga relación con Bantotal, ya que participó en el equipo original que diseñó Bantotal en ese momento como parte de equipo. A partir de eso ha estado presente en interrumpidas colaboraciones con instituciones financieras como consultor de clientes de Bantotal, participando en varias instalaciones en varios países. Hoy nos estará hablando de lo que es TDA, una herramienta de BI que opera sobre Bantotal, y su nuevo producto simplificado. Bantraining son además socios académicos de Bantotal, con una empresa de conocimientos materializado en servicios de capacitación, consultoría y también en productos complementarios a Bantotal para el sistema financiero. Bueno, voy a dejar las presentaciones de lado y ahora sí vamos a ir a lo importante de este panel. Como estuvimos viendo a lo largo de todo el evento, lo que nosotros tratamos de hacer en el tema de datos es reducir la fricción con el cliente, ¿no? Entonces, voy a hacerle un par de preguntas a ellos que estén enfocadas en eso y cómo desde sus diferentes áreas lo logran resolver. Van a ver que el panel está un poco orientado a construir desde las cosas principales o primarias hasta el cliente final, ¿tá? Entonces, voy a empezar con Daniel. En tu caso, ¿cómo pensás o qué punto crees que se puede reducir la fricción con el cliente? Bueno, buenos días para todos, muchas gracias. Para romper el hielo te quería decir que quiero que reconozcamos a los uruguayos que estamos bajando la fricción. Ya este año no vamos a mandar a Lugano y probablemente a Godín al Mundial, así que ahí está garantizado menos fricción. Pero hablando un poquito en serio de nuestro caso, muchas veces la fricción con el cliente tiene que ver con la calidad de los datos, ¿verdad? Es decir, en la medida en que nosotros tengamos menor problemática en nuestra información, vamos a tener menos fricción, ¿verdad? Menos fricción con los clientes y menos fricción con los directivos o los directores del banco que se apoyan en la información de Big Data y de repente si están
mal los datos de base, están mal los datos sobre los cuales ellos toman las decisiones, ¿no? Entonces, históricamente, Bantotal ha pasado 30 años de su vida tratando de poner un dato validado en el sistema, ¿verdad? Todavía me acuerdo del eslogan original de Bantotal, que decía algo así como integridad y coherencia en la resolución de la operativa bancaria. Por ahí algunos memoriosos me están diciendo que sí, ahí Diego, no estoy tan mal de memoria. Bueno, ya ahí nos estaba mostrando o explicando un poco cuál es la visión de Bantotal en cuanto a la calidad de los datos, ¿no? Pero muchas veces quizás terminamos demasiado esfuerzo en esa parte. Por suerte después surgió la analítica y empezamos a explotar un poco esa información y dejamos quizás de ver tanto el árbol para empezar a ver un poquito más el bosque, ¿verdad? Bueno, la visión que nosotros tenemos es que de todas maneras es necesario mejorar la calidad de los datos, porque es la base para luego continuar. Por lo tanto, lo que en Bantraining pensamos y practicamos es que hay que aprovechar las técnicas de análisis de datos y ampliar los usuarios destinatarios o beneficiarios de esa información. Entonces, el usuario tradicional de analítica de negocios ha sido la alta dirección. Y creemos que nosotros podemos utilizar técnicas de Big Data para también apoyar a mandos medios y de esa manera tener mejor controlada la calidad de la información. Estoy hablando, por ejemplo, para los responsables de los distintos procesos, ¿verdad? Darle más herramientas para que se puedan entonces garantizar la calidad de los servicios. Estoy hablando, por ejemplo, de detectar tempranamente si tenemos algún problema por el cual no se renovaron la totalidad de los depósitos o si tenemos algún problema en el cálculo de las previsiones. Luego, en todo caso, te voy a contar algunos ejemplos, pero para ello lo que utilizamos entonces son técnicas de Big Data y de cruzamiento de datos, sumarizaciones, pero dejándole la información disponible a también a los mandos medios. Gracias. A ver si te entendí bien. ¿Vos me estás diciendo? Sí. Sí, no, te quería decir que ese cruzamiento de información, en general lo estamos haciendo directamente sobre las tablas operativas de Bantotal, okay. No siendo imprescindible para ese tipo de conclusiones la construcción de un gran data warehouse. ¿Y eso no sería como mezclar un poco las áreas? Bueno, yo lo que digo es que es una herramienta, no es la única. Hay un dicho que dice que cuando en la mano tengo un martillo, todo se parece a un clavo. Entonces hay un poco una cierta tendencia a pensar, bueno, pero entonces si no hace falta un data warehouse, entonces voy a usar toda mi consulta a través de la base de datos. No, yo no estoy diciendo eso. Okay. El concepto de data warehouse es un concepto tradicional, absolutamente válido, pero lo que sí digo es que es posible obtener muchísima información de Bantotal, que además, por su filosofía, integra información de rentabilidad, información de cliente, información contable. Es decir, hay una vastísima información en Bantotal y, por ejemplo, para saber cuál es la posición del banco en moneda extranjera, podemos acceder directamente a los datos de producción, o lo mismo para controlar el efectivo que hay en los distintos cajeros, o analizar los distintos procesos de renovación de depósitos, etc. ¿Y en tema de performance, por ejemplo, cómo lo ves? Bueno,
en términos, sabía que eso era una duda que... Seguro le quedó a varios Sí, de acá la pregunta. Sí. Bueno, les voy a dar algunas pistas, porque tampoco se trata de que en estos 15, 20 minutos que nos toca a cada uno podamos salir con todas las dudas, pero si tenemos de nuestro lado la tecnología, ¿verdad? O sea, cada vez es más barato el costo de procesamiento y también la capacidad de almacenamiento. También hay otra característica, digamos, la actividad bancaria está normalmente despejada para tener contingencia y también es posible darle una nueva vida a ese espejo de los datos para consultar, para, digamos, apuntar nuestras consultas sobre la base operativa, pero sobre el espejo, de manera tal de que vamos a estar con algunos segundos de diferencia y obviamente en el caso de que haya una contingencia vamos a darle prioridad a la parte operativa. Y luego puedo comentarles que hoy día con la asistencia de sentencias SQL profesionalmente realizadas, estamos pudiendo acceder a tablas voluminosas con muy buenos tiempos. Así que ese tema de performance es obviamente algo que hay que cuidar, pero que tiene solución, considerando que no podemos dejar liberado al azar, simplemente tenemos que tener la rigurosidad de tener un ambiente de testing para probar previamente nuestras consultas y luego pasarlas solamente cuando están optimizadas, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, no sé muchas gracias. No sé si querías que te cuente algunos ejemplos. Bueno, dale, contame algunos ejemplos, sí. Contame. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero pasamos una pandemia, ¿no? Ya casi que nos olvidamos, inclusive gratamente en el vuelo hacia Lima pude disfrutar de no usar la mascarilla. Bueno, sin embargo, la pandemia nos trajo un montón de problemas, nos cambió la vida y tuvo un impacto económico importantísimo, ¿no? O sea, hubo un montón de empresas que hicieron todo bien, que hacían todo bien, que eran ordenadas, que tenían su público, sus clientes, que cumplían perfectamente todo y sin embargo tuvieron que recibir asistencias porque, bueno, su negocio de un día para otro se terminó abruptamente, ¿verdad? Y bueno, los distintos países a través de los organismos, de ministerios, en fin, salieron a apoyar y la banca naturalmente tuvo que reprogramar créditos, a replanificar pagos, diferir, hacer quitas, etc. La gente de La Robla hizo un trabajo magnífico con ese tema porque hubo que ponerse a tono con un montón de cambios que no podían esperar, ¿verdad? Pero bueno, todos sabemos las bondades de lo que es la definición de productos en total, así que en ese sentido no nos sorprendió tampoco. Pero bueno, en la rapidez con la cual esos productos se tuvieron que realizar, también se deslizaron algunos problemas, naturalmente, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que a través de Simplificado nosotros detectamos una situación porque estábamos monitoreando la evolución de los devengamientos de intereses y empezamos a cruzar información y percibimos que había operaciones que dejaron de devengar. Al principio estábamos un poco desorientados porque había algunas operaciones que devengaban y otras que no. Y aparentemente tenían las mismas características. Tenían pequeñas variantes y al final descubrimos rápidamente que, bueno, había un atributo que era la fecha del primer atraso, digamos, que se había desfasado. Entonces, bueno, a través de estas técnicas de cruzamiento de datos, pero con fines operativos, logramos detectar eso, nos comunicamos con
con la gente de La Robla y el problema quedó resuelto de inmediato. Así que, bueno, ahí les quiero transmitir un ejemplo. Inclusive es posible que algunos de otras instituciones, esto pasó en el Banco de Formosa, que ya lo vieron ayer, lo espectacular que tiene controlado la situación, pero probablemente alguna otra institución quizás se haya beneficiado porque esta solución estuvo por varios lados o similares, ¿no? Exacto. Sí, sí, aplica a todos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Quisiera ir un poquito más allá y hablar ahora de otra de las fricciones que nosotros ayer propusimos o que dijimos, identificamos, que es cuando tratamos de integrar datos. Entonces, quería preguntarte a vos, Carlos, ¿por qué considerás que es importante tener una capa semántica y para qué sirve en la analítica de datos? Bueno, genial. Primero, te quiero agradecer por la presentación que hiciste, porque la verdad que me gustaría llevarte para que me presentes siempre así, ¿no? Estuvo realmente muy buena. Y segundo, nosotros tenemos un warehouse, a diferencia de él, nosotros somos el warehouse. Exacto. Así que tenemos ahí como alguna diferencia del servicio. Esta capa semántica que nosotros proponemos, nosotros tratamos de separarla de lo que es el negocio técnico. Nosotros, fíjate que somos la mayoría técnicos acá y estamos hablando de negocios, ¿no? COA es una empresa que hace 35 años que presta servicios para el mercado financiero desde el punto de vista tecnológico, pero conocemos lo que el cliente necesita, o sea, conocemos lo que los bancos necesitan. Eso nos permitió crear una capa semántica muy buena que independiza todo lo que es la parte tecnológica. Nadie quiere escribir Select. Bueno, vos ayer cuando hiciste la pregunta creo que eran un montón de gente acá que eran desarrolladores. Bueno, salvo esos 50% de desarrolladores, el resto no quiere saber cómo se escribe un Select, no quiere saber cómo se junta la información. Lo que quiere es poder consultar y poder acceder a esos datos. Entonces, esta capa semántica que nosotros desarrollamos, que básicamente una capa semántica, desde la definición, es esto, una interpretación rápida para la gente de negocio que no tenga que estar relacionada con la tecnología. Eso nosotros lo creamos hace 4 o 5 años. Nuestro caso de éxito es el Banco de Formosa, lo implementamos cuando el Banco de Formosa empezó y puso BanTotal, eso fue el 4 de noviembre. El 4 de noviembre arrancaron con BanTotal. El 5 de noviembre nosotros estábamos levantando con ETLs información y disponibilizándosela para la toma de decisiones. Y hace 3 años que los acompañamos en este proceso de los diversos tableros. A lo mejor ellos dentro no lo conocen como Smart Bank, nuestro producto estrella, pero sí estos tableros que están hechos en Power BI, que leen esta capa semántica. Y la importancia de esta capa semántica es que no solamente tiene una visión del core bancario, sino que también podés ver, por ejemplo, recursos humanos, podés ver tarjetas de créditos, y un poco haciendo referencia cuando vos ayer contabas esto de que dependiendo de qué lado del negocio, que es un cliente activo o no, la capa semántica te resuelve eso. Ustedes también lo están pensando para la parte de B-Data, hacer una parte de negocio o por dominio o por estructura o por algo que te permita decir, bueno, mira, cuando yo voy a ver cliente lo veo en esta parte. Nosotros tenemos algo de características similares y lo tenemos implementado, lo tenemos funcionando, creemos que anda muy lindo. Y a ver, y obviamente hay cosas de performance, como hablaba recién acá Jorge, que nosotros también podemos tener, porque nosotros decimos, bueno, levantamos información de la noche, entonces, bueno, esa información que vos levantás de noche para dejarla disponible en la mañana, y bueno, a lo mejor tiene ese delay que si vos quisieras hacer algo, necesitarías armar. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Y bueno, si vos necesitas información cada 10, 15 minutos, uno genera para llenar esa capa semántica con Near Real Time. Esto sí viene de tecnología, no quisiera irme mucho a tecnología, porque si no, mi amigo Garmendia que está por ahí me dice, no vayas a la tecnología, hablemos de negocio. Y nosotros queremos decir que esto también se puede hacer durante el día. Se puede hacer cada 10, 15 minutos, lo hemos hecho y lo tenemos funcionando. Con lo cual, esa capa semántica que hoy es SmartBank para nosotros, que es un ecosistema, permite eso y permite mejorar también el gobierno de datos. Bueno, esa era una pregunta que te quería hacer. O sea, ¿cómo considerás o qué importancia le das a la parte de gobierno de datos para las instituciones financieras, ¿no? Contame un poquito más de eso. Dale. Ayer cuando yo te escuchaba hablar a vos de gobierno de datos, decía, no nos vamos a spoilear, no vamos a estar hablando de lo mismo, digo, me tendría que haber subido con vos a charlar acá, ¿no? Pero nosotros, dentro de los 3 productos que tenemos, nosotros tenemos 3 productos. Uno que está muy asociado a BanTotal, que es SmartBank. Después tenemos otro producto que se llama DataBank, que está asociado a otros cores. Y tenemos un producto de gobierno de datos. Este producto de gobierno de datos que tenemos, uno cuando habla de gobierno de datos se imagina solamente la trazabilidad del dato, ¿no? Que dijera, no, bueno, desde la punta hasta el final, ¿por dónde va? Pero suma un poco más,
porque vos tenés que hablar de procesos, tenés que hablar de personas, tenés que hablar de tecnología, y me quedaba con lo que ustedes hablaban en la mañana de sus 3P, ¿no? El producto, las personas y los procesos, y esto es gobierno del dato. Esto básicamente es gobierno del dato. Entonces nosotros, a partir de eso, ¿qué decimos? Hay muchas posibilidades de poder generar un espacio para gobierno en el cual no solamente sea la trazabilidad, sino que también sea la calidad, que también sea la información que fluye hacia ambos lados, que vos desde el punto del end-to-end, desde el punto donde generás el dato hasta donde lo estás visualizando, sepas para dónde va. Pero si te pones al revés y te pones en el punto final, uno puede decir, bueno, ¿de dónde viene ese dato? ¿Desde dónde se construyó? Esa visión completa nosotros la tenemos. Y para hacer eso nosotros generamos dentro del producto de gobierno de datos un assessment de madurez de gobierno de datos. Nosotros estamos dentro de DAMA Internacional y seguimos el modelo de DAMA para hacer esa trazabilidad. Entonces decimos, hacemos primero un assessment de datos, de gobierno de datos, en los cuales te decimos, mira, estás en el nivel inicial, estás en un nivel medio, un nivel 1, 2, 3, 4 y 5, el 5 el más avanzado, y a partir de ahí te ayudamos a construir un roadmap de qué tenés que mejorar. Si tenés que mejorar la tecnología, si tenés que mejorar los comités, si tenés que mejorar los procesos, si tenés que mejorar calidad. ¿Qué necesitas mejorar para pasar del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4, al nivel 5? Imaginándote, un nivel 5 sería como Netflix. Netflix tiene un gobierno de datos completo. Entonces cuando vos entras a Netflix, obviamente tenés Netflix, y empezás a ver y decís, che, ¿por qué me recomienda esta película? ¿Por qué me recomienda esa otra? Eso es la analítica, eso es el gobierno del dato, funcionando más allá de el select, el inner join, el left join y toda la información que necesitas por detrás para poder llegar a eso. Eso creo que es un poco la analítica. Excelente, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Bueno, y ahora, como les decía, que íbamos a ir avanzando un poquito más, me gustaría ahora ir como a la otra mirada, ¿no? Porque esto está como más pensado en el tema del banco en sí. ¿Y qué pasa entonces cuando queremos llegar al cliente final, ¿no? Nos ha pasado capaz de recibir algún mensaje de algún banco que nosotros tenemos que nos recomienda algún producto que capaz que no es de nuestro interés o directamente no aplicaba en ese momento. Entonces, para eso quiero preguntar a Ana, ¿qué es lo que han logrado hacer para reducir el envío de mensajes spam a de las instituciones financieras a los clientes? Sí, bueno, muchas gracias por la presentación y a pesar de tener aquí a estos tremendos expertos, yo lo que vengo a contar es la experiencia de Actico para transmitirles precisamente cómo se ha reducido la fricción en productos bancarios. Entonces, bueno, ¿a quién no le ha pasado que está haciendo una compra online por internet, revisa las características del producto, lo compra y le sigue llegando al mail infinitamente mensajes de productos similares, ¿no? Y esto es un problema transversal a muchas industrias. Entonces, el foco aquí son 3 factores que lo habéis comentado a lo largo de todo el evento. El primero es que los datos nos llegan de forma fraccionada y a través de muchos canales, ¿no? Nos llegan a través de página web, del móvil, de la aplicación, y es difícil lo que es la gestión de los datos. Luego, por otro lado, aunque aquí los expertos de Data Analytics se me tiren un poco encima, seguimos, a pesar de haber un gran avance con la inteligencia artificial, seguimos teniendo cierta dificultad con los CRM tradicionales y con modelos predictivos para ser asertivos en qué momento de vida está ese cliente. Y bueno, por último, hay una sobreoferta de productos que hace que se le abrume un poco al cliente con lo que le estamos ofreciendo. Con esos 3 factores, a nosotros en concreto nos llegó un desafío por parte del banco ING, y por poner un poco en contexto, el desafío era obviamente reducir el spam en productos bancarios. ING, como muchos conocéis, es una banca online que tiene geográficamente sede en Europa y en muchas partes, pero tiene oficinas digitales, y en el momento en el que se hizo el proyecto con Actico eran 30.000 empleados en Europa y se trabajó con el equipo de Alemania, que eran 4.000 empleados. Entonces, para poner un poco en contexto cómo se desarrolló el proyecto, hay que explicar qué es el momento de vida. O sea, suena un poco poético el momento de vida de un cliente, pero realmente es entender con la información previa que tenemos de ese cliente, justo en el momento en el que accede a alguna de las plataformas, qué es lo que necesita en ese momento que hace clic y entra a la plataforma.
Entonces, para esto, el equipo de Actico lo que trabajó fue, primero que todo, en desarrollar con modelos predictivos una preselección de las bases de datos correctas. Después, lo que hicimos fue, a través del Big Data, se procesaron una cantidad de alrededor de 345 millones de eventos diarios. Y luego, por último, a través del modelador gráfico que tiene Actico, con el equipo experto en marketing y en publicidad, lo que se hizo fue diseñar reglas de negocio que pudieran automatizar lo que es la toma de decisión de qué contenido publicitario se le ofrecía al cliente en el momento en el que accedía a alguna de las plataformas. Entonces, con estos tres esquemas, nos encontramos, sin tampoco entrar en mucho detalle, en que necesitábamos distintos modelos predictivos para llegar a ese momento de vida. ¿Cómo se hizo con el equipo estos modelos predictivos? Bueno, pues el primero, tampoco sin aquí explayarme mucho, pero el primero lo que hacía era tomar la base de datos de las transacciones que tenía el cliente y lo juntaba también con la base de datos sociodemográficos, que era, por ejemplo, la educación del cliente, la profesión que tenía, el network en el que se movía, y hacía la predicción del estilo de vida del cliente, es decir, qué hobbies tenía, si le gustaba viajar, en qué se gastaba el dinero. Y ese era el primer modelo. El segundo modelo lo que hacía era tomar todos los productos bancarios que tenía el banco ING y un poco buscar en el histórico de qué productos había consumido ese cliente anteriormente, junto con unos datos un poco más estáticos de la edad del cliente, el salario, la situación personal, si estaba casado, divorciado, lo que fuera. Definía un poco el riesgo a la compra de ciertos productos por parte de ese cliente. Y entonces, juntando esos dos modelos, lo que se llegó en el tercer modelo es a definir el momento de vida del cliente. Esto lo que se consiguió fue que en tiempo real el cliente entraba en alguna de las plataformas y en función del número de clics y de estos modelos predictivos le sugerían publicidad en tiempo real. ¿Qué es lo que se logró? Pues fue un resultado bastante admirable con el equipo y redujeron un 65% del spam que les llegaba a los clientes con el mismo cross-selling que tenían antes de hacer el proyecto. Entonces, bueno, fue bastante interesante. Tuvieron muchos premios en Alemania por la originalidad del proyecto y por la funcionalidad que tiene al final, que es reducir la fricción. Exactamente. Wow, qué interesante. Quisiera preguntarte ahora de otro caso de uso que ustedes tienen, que es cómo hicieron para optimizar la atención del cliente cuando se pone en contacto con el banco, ¿no? Contanos un poquito más de ese caso. Claro, bueno, el área de atención al cliente es un área en el que muy pocas personas les gusta trabajar, precisamente por la complejidad que tiene. En este caso nos llegó también el desafío de cómo podemos mejorar la atención al cliente y, bueno, básicamente para entender un poco qué es lo que produce esta fricción, son dos puntos importantes. Uno, que los canales de reclamación no están correctamente conectados. Entonces, tenemos un call center, tenemos gente que prefiere hacer llamadas, gente que hace reclamos a través del mail y que, pues, al final hace que sea difícil manejar la atención y darle prioridad. Y por otro lado, el sentido que también utilizamos es el de la urgencia del problema. O sea, a pesar de tener a un especialista detrás que en primer lugar te pueda dar una orientación, no se categorizaba ni por urgencia ni por perfil de usuario la atención que se le tiene que dar. Además, sumado a eso, tenemos diferentes perfiles técnicos y muchas de las personas llevan mucho tiempo en la compañía, otras llevan pocas, lo que hace que quizá la resolución inmediata o una aproximación de en cuánto tiempo te van a resolver el problema sea difícil dependiendo del usuario aleatorio con el que te toque en ese momento que haces, pues, la reclamación. Entonces, bueno, lo que hicieron en este caso fue un sistema automatizado de detección del corte
Y por otro lado, lo que hicieron es, de nuevo, volviendo a las reglas de negocio, volcaron toda esa información que tenía el equipo técnico de cuáles eran los problemas más comunes y con el modelador gráfico de Actico diseñaron reglas de negocio para intentar automatizar y ver los tipos de urgencia que había cuando contactaba un cliente. Entonces, con esas dos cosas y con inteligencia artificial, a través de telemetría, automatizaron ciertos problemas, que pues lo más común que yo creo que todo el mundo conoce al final es cuando estás, un ejemplo de otra industria, ¿no? Cuando estás en casa se te cae el internet y llamas para que inicialicen el router. Pues en vez de estar un operario diciendo apague usted el router, enciéndalo y todo eso, directamente el sistema reiniciaba el router. Y así como cuando nos roban una tarjeta de crédito, no tienes por qué estar hablando con un operador, simplemente lo que hacen es bloquearte la tarjeta de crédito, mandarte una nueva y todo eso. Entonces, en este proyecto en concreto, lo que se hizo fue mejorar, bueno, primero que todo, reducir la carga que tenía el equipo técnico de atención al cliente, que eso pues ayudó mucho a centralizar un poco y mejorar la urgencia de cada proyecto. Y luego, por otro lado, se mejoró el Net Promoter Score en un 25% para todo el tema de reclamaciones. Wow, creo que quedaron bastante claros las diferentes fricciones que se pueden ir reduciendo. Como para ir cerrando un poquito, me gustaría hacer una pregunta un poquito más abierta. Siéntase libre de contestar el que quiera. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre las tendencias que marca, por ejemplo, Gartner, ¿no? Para impulsar todo lo que es la parte de analítica de datos, ¿no? De activar el dinamismo, la diversidad y aumentar lo que es el foco en las personas, que es un poco lo que hemos estado discutiendo, y las decisiones de las industrias. No sé si están de acuerdo, cómo lo ven, cómo ven a su empresa siguiendo todo eso. Bueno, empiezo yo. Yo creo que todo lo que sea analítica y va orientado, como dice Gartner, a que la gente pueda hacer su propio self-analytics, ¿no? La gente no quiere estar escribiendo queries. Entonces creo que todo lo que sea el lenguaje natural, la analítica del lenguaje natural, es lo próximo que va a venir en los próximos 3, 4, 5 años y ese es el camino. Uno quiere llegar y decir, bueno, un usuario final no quiere saber cómo se escribe un query. Un usuario final quiere poder decir, yo quiero ver el saldo de los últimos 15 días de este grupo de personas. Esto cuando vos hacías referencia ayer, ¿no? De los grupos y agrupar ese grupo de gente, ¿no? Entonces, alguien quiere contestar eso, no quiere saber qué pasa por detrás. Y creo que ese es por donde Gartner dice que va la tendencia de analítica y creo que va a ir por ahí. O sea, creo que todo lo que sea Big Data, todo lo que sea Warehouse, todo lo que sea capa semántica, va a servir como algo tecnológico para estar como si fuese bien por debajo, bien back office, y finalmente del lado del usuario final, de los usuarios de negocio, de la persona que está frente a un cliente del banco, creo que lo que quiere hacer es sentarse y poder escribir naturalmente lo que necesita y que por detrás eso se resuelva. Yo creo que eso por ahí es donde Gartner dice y creo realmente que ese es el camino y es donde nosotros estamos trabajando con COA para empezar a desarrollar módulos analíticos que tengan que ver con eso. Muchas gracias. Yo le cedo la palabra a Daniel. Ok, bueno, yo no discrepo con lo que dice Carlos, pero creo que hay situaciones y situaciones, digamos. Creo que el foco efectivamente es en el usuario y en ampliar la cantidad de usuarios, y yo más que usuarios le diría beneficiarios de la información, del análisis. Entonces, los modelos del lenguaje natural suelen ser muy buenos para tener información de las cosas que pasaron, pero no tanto para las cosas que no pasaron o para detectar situaciones que no cumplen una determinada condición. Es decir, también nos pasó que teníamos operaciones que tenían intereses devengados o subproductos y el capital había sido cancelado. ¿Por qué motivo? Bueno, por razones de parametría, digamos, de algún error. Pero lo cierto es que hay veces que es necesario escribir un poquito de lenguaje para detectar situaciones que se escapan a las reglas. Efectivamente hay usuarios que, digamos,
necesitan poder crearse sus propios paneles, pero también es importante un gran conocimiento del core y de la filosofía del producto. Entendiendo bien la filosofía del producto, uno puede entonces construir o ayudar a construir más controles para garantizar la calidad de la información. Que al final todos vamos a ser beneficiarios de esa calidad, ¿no? Y bueno, la otra cosa que, como dije más temprano, es decir, no es que hay una sola herramienta ni hay una sola solución para los problemas. De alguna manera yo voy a decir un mensaje capaz que no me conviene, pero los bancos no deberían comprar herramientas, deberían comprar soluciones. Y eso es lo que nosotros intentamos ofrecerles. Okay. Conocimiento bancario aplicado para resolver problemas. Exacto. Bueno, no sé si me olvidé de algo, si uno quiere agregar algo más. No, a mí me gustaría sumar a lo que decía Jorge, no sé si... Daniel, perdón. Daniel. No sé si vos querías... No, perfecto. Y está clarísimo, y es una solución, y lo explica muy claro. Es una solución de negocio. Cualquiera de estas herramientas analíticas, todo lo que sea data analytics, todo lo que sea inteligencia artificial, todo lo que proponías vos con B-Data, son todas soluciones que tienen que ver con que la gente pueda tener acceso a los datos para tomar decisiones. Porque al final del día todos estos datos que nosotros estamos procesando sirven para una mejor toma de decisiones. Puede ser más ágil, puede tener mejor calidad, podés apostar a que esa información sirva para que vos como banco tengas mayor capacidad de tener un mejor revenue o para que tus clientes bancarios tengan saber dónde poder prestar un servicio. Entonces todos estos datos son soluciones que se ofrecen. En el caso de la nuestra, que está montado sobre una capa semántica, con un vertical de gobierno de datos, con una visión analítica, pero es lo que decíamos recién, o sea, nadie quiere escuchar cómo por atrás se construye eso al final del día. Bueno, en tu experiencia me imagino que te pasará algo de características similares, donde cual decís, mira, estudiaste en el MIT por lo que escuché, con lo cual debes haber visto un montón de algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial acá como nuestra colega. Y es muy difícil explicar eso para la gente común, ¿no? Sí. Uno arranca desde la estadística básica, la estadística descriptiva o la estadística prescriptiva, y a partir de ahí es muy difícil explicar cómo esto funciona por detrás. Por eso creo que esto, lo del lenguaje natural, a futuro, como un servicio, o a futuro, cómo esto se va armando, creo que es el camino. Gartner lo ve no solamente para el negocio financiero, lo ve para casi la mayoría de las industrias, y cree que ese es el camino. Nosotros también creemos que es por ahí, pero de vuelta, es como Daniel claramente lo dice, es una solución. Sí. Aprendí eso, Daniel, ¿no? Es una solución, ¿no? Bien, Carlos, bien, Carlos. Dije dos, gracias. Es así, entonces es lo que necesitamos. Como lo están armando ustedes, creo que existe la posibilidad, para cada cliente hay una solución distinta. Hay soluciones que se pueden integrar. Creo que nosotros estamos en Formosa, ustedes algo están haciendo, nosotros estamos haciendo también en Formosa. Creo que ustedes también, por lo que vi en la presentación, que algo de B-Data también está ahí. Todos podemos convivir prestando un servicio, cada cual con un foco distinto. Exacto, un foco distinto o el cliente al que apuntamos es distinto y requiere diferentes tipos de soluciones. Por eso, ¿no? son soluciones. Muy bien, Daniel lo explicó. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperemos que hayan disfrutado de este panel y que nos hayan podido brindar algunas experiencias, técnicas, casos de uso. Los invitamos al café que tenemos a continuación, al corte. Les invitamos que puedan seguir profundizando si les quedó alguna duda con alguno de ellos, o incluso en la tarde que puedan coordinar algún tipo de entrevistas con ellos.